Buenos días. Mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Soy el director del Instituto Nacional de Geriatría de los Institutos Nacionales de Salud de México. A continuación voy a hacerles una presentación acerca de lo que es el presente y lo que vislumbramos como el futuro de la vacunación para el adulto mayor. Esta presentación fue preparada en acuerdo con el doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez, director del Instituto del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Habría que comenzar quizás por un par de definiciones, recordar lo que son los inmunobiológicos, recordar lo que es la inmunización. Los inmunobiológicos son productos con efectos sobre el sistema inmunológico, con capacidad de generar alguna respuesta por el organismo contra un agente específico. Incluye tanto a las vacunas como los toxoides y preparados que contienen anticuerpos de origen humano o animal, tales como las inmunoglobulinas y antitoxinas. El proceso llamado de inmunización se refiere a la inducción de una inmunidad artificial en un individuo susceptible, ya sea activa, y es en particular a ello a lo que me voy a referir el día de hoy a través de la vacunación, o pasiva a través del uso de sueros o inmunoglobulinas. Y esto hay que tener en cuenta que en el sujeto de edad avanzada ocurre en un contexto de inmunosenescencia. Y quizás conviene primero tratar de entender cuáles son los cambios que desde este punto de vista se dan al avanzar en edad, que determinan en el fondo una mayor susceptibilidad a ciertas infecciones, particularmente a las afecciones granulomatosas, y una mayor prevalencia de enfermedades neoplásicas. Sabemos que hay una multiplicidad de posibles efectos sobre el sistema inmune del paso del tiempo, pero en realidad la mayor parte de los cambios que se observan al avanzar en edad tienen que ver con las células T. Y es particularmente interesante el observar cómo a través de la vida los linfocitos naive van decreciendo, y esto es comprensible a partir del momento en que van siendo sensibilizados hacia una multiplicidad de antígenos con los que vamos encontrándonos a lo largo de la existencia. Pero esto resulta en una relativa depresión de este tipo de células, lo cual entraña una limitante para la respuesta inmune celular en particular. Es pues así que ocurre una involución tímica, y esto ocurre desde muy temprano en la edad adulta, que se va dando pues una acumulación de linfocitos T efectores, una disminución de linfocitos T de memoria y una disminución también de aquellos no comprometidos o naive, que redunda en una disfunción en los mismos, que se refleja en una disminución en la capacidad del sistema inmune adaptativo de responder a nuevos antígenos. Pero para complicar todavía más las cosas, al avanzar en edad se da un estado de activación inmune que de alguna manera pudiéramos equiparar con el que se observa en el enfermo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde hay un estado de activación inmune que produce una inflamación crónica persistente de bajo grado que se prolonga a lo largo de muchos años en ocasiones y que conlleva la fragilización del individuo al conducirnos a una merma de la masa metabólicamente activa por ese estado catabólico inducido por la inflamación, que repercute sobre todo a nivel de la masa muscular, determinando sarcopenia. Esto, desde el punto de vista biológico, se refleja en niveles elevados de interleuquinas, particularmente 6 y 1 beta, y de TNF-alfa, que reflejan la activación del sistema inmune. Tal activación, paradójicamente, redunda en una limitación de la capacidad para destruir completamente los patógenos y en una relativa incapacidad del sistema inmune para inducir su propia regulación, a la cual este fenómeno escapa. Es así que el inflammaging predispone a un estado proinflamatorio crónico que promueve la aparición y exacerbación, además de una variedad de afecciones relacionadas con mecanismos inflamatorios, como es el caso de la osteoporosis, de la aterosclerosis y enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, característicamente.
Esto tiene pues numerosas implicaciones clínicas sobre la mayor probabilidad de presentar ciertas enfermedades infecciosas, tal el caso de la tuberculosis, por ejemplo, y particularmente cuando coexiste con diabetes, afecciones que pueden tener una mayor severidad y duración, y enfermedades que pueden presentarse además con cuadros clínicos atípicos en razón de la fragilización y de la pérdida de la reserva homeostática. Esto redunda en una mayor probabilidad de complicaciones que con frecuencia conducen a una cascada de deterioro que redunda en un deterioro de la capacidad funcional, un peor pronóstico. Y es así, por ejemplo, que ciertas afecciones virales también, como las determinadas por el virus de la varicela zoster, emergen con mayor probabilidad en este periodo de la existencia para manifestarse como herpes zóster. Y es así también que observamos una mayor prevalencia de ciertos tipos de afecciones neoplásicas. Además de la proclividad a las afecciones infecciosas y a ciertas neoplasias, en relación al tema que hoy nos ocupa, hay que tener presente que la inmunosenescencia y el estado crónico inflamatorio persistente del inflammaging entorpecen la respuesta ante nuevos inmunógenos y reducen la eficiencia de la vacunación. Por ejemplo, para el caso de la vacuna de la influenza estacional, si bien solemos evocar una respuesta de anticuerpos entre el 65 y 80% de los sujetos jóvenes, esto no ocurre sino entre un 30 a un 50% de adultos mayores de 65 años. El esquema de vacunación propuesto para este grupo de edad ha evolucionado a través de los últimos años, pero hoy está bastante bien establecido y las variantes regionales obedecen más a limitaciones de financiamiento que a claridad sobre el potencial beneficio. Si quisiéramos llevar a cabo el esquema propuesto por el Centro para el Control de las Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos, que aparece en la pantalla que ustedes ven, tendríamos que no solo aplicar la vacunación contra la influenza, sino también la vacunación contra el neumococo en su variante más eficiente, la vacunación contra difteria, tosferina y tétanos a intervalo de cada década y la vacunación contra el virus de la varicela zoster. Esto ciertamente constituye un paquete muy completo, pero también muy oneroso, y la toma de decisiones en lo que se refiere a programas administrados por el Estado que deberán llevarse a cabo de la manera más amplia posible, como es en el caso de México para la influenza y la vacuna del neumococo, se tendrán que prever, organizar y financiar en función de los recursos disponibles para este propósito. Y aquí es muy importante tener presentes las prioridades que son definidas en buena medida por el riesgo inherente a cada uno de estos padecimientos y por la mayor probabilidad de ocurrencia en determinados contextos. Es así que, ya decía, para el caso mexicano, en la cartilla nacional de salud para el adulto mayor que ven ustedes en la imagen de la pantalla, se ha tomado la decisión para nuestro carnet de vacunación de aplicar de manera sistemática la vacuna TD, tétanos y difteria, 2 dosis con intervalo de 4 a 6 semanas, que constituye un refuerzo a partir de los 60 años y cada 5 o por lo menos, como ya decía hace un momento, cada 10 años. Por otra parte, la vacuna antineumocócica 23 valente, que nos protege contra la neumonía por neumococo, una primera aplicación y una segunda al cabo de 5 años como mínimo, que eventualmente puede repetirse a 5 años de intervalo. Y desde luego la vacunación anual con la vacuna estacional para la influenza. Esto ciertamente se da en diferentes momentos del año, dependiendo de la latitud en la que nos encontremos, y esta imagen nos muestra cómo se da la circulación del virus de la influenza por hemisferios y estaciones, y cómo
comienza por el hemisferio norte y va emigrando hacia el hemisferio sur, como ustedes lo ven aquí, en el norte, noviembre-abril, se va transmitiendo hacia el sur, en la parte media, hacia el Ecuador, en donde en realidad hay una situación que varía poco a lo largo de todo el año, y cómo se va presentando, sobre todo en los meses de abril a noviembre, en los países de latitudes más hacia el sur. La vacunación contra la influenza se recomienda por encima de la edad de 60 años en cualquier individuo. Prácticamente todos los sujetos mayores de 60 años son elegibles para la vacunación, y está bien demostrado, hay un buen nivel de evidencia de que esta acción disminuye el riesgo de mortalidad. La vacuna, desde luego, se hace cada año con la vacuna más recientemente disponible y a intervalo anual.